Hola, soy el profesor Eder Rodríguez. Vamos a comenzar ahora el tema de estudios de diabetes mellitus. Este tema es bastante importante en la formación de los educadores en diabetes. El motivo es que una buena parte del conocimiento que se tiene acerca de las ventajas y desventajas del control intensivo, así como muchos de los puntos que en los últimos años han tenido realce como un manejo integral de esta condición de vida, es gracias a estos estudios. Vamos a ver cómo los estudios comenzaron siendo básicamente glucocéntricos, es decir, basándose de manera inicial solamente con metas en glucosa y hemoglobina glucosilada y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Esto permitirá entonces tener una perspectiva más amplia acerca del manejo de esta condición de vida. Esperemos sea de su agrado. Comenzaremos con el tema Una visión global, resultados de los principales estudios sobre diabetes mellitus. El primer gran estudio realizado en personas con diabetes mellitus es el estudio DSCT o Estudio de Complicaciones y Control de la Diabetes. Este estudio fue el primero en su tipo y fue un estudio que se realizó a través de 10 años en el cual el objetivo principal era evaluar la seguridad y determinar las ventajas del tratamiento intensivo de la glucosa versus el tratamiento convencional, así como la aparición de las complicaciones crónicas, refiriéndonos a la retinopatía, nefropatía y neuropatía en personas con diabetes mellitus tipo 1. Dentro de las características de este estudio es que se buscaba determinar la prevención primaria en la cual siguieron personas que no tuvieran complicaciones crónicas, así como prevención secundaria. En esta fundamentalmente evaluaron personas que ya tenían complicaciones crónicas existentes, refiriéndonos a las tres anteriores. En este estudio participaron 1.441 pacientes, de los cuales estaban distribuidos de forma más o menos equitativa, con edades que oscilaban entre los 13 y 39 años de edad. Uno de los criterios más importantes para su inclusión en el estudio fue que tuvieran diabetes mellitus tipo 1 con un periodo mayor a un año, pero inferior a 15 años de evolución. En este estudio participaron más de 600 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, educadores en diabetes. Fue un estudio realizado en 29 centros hospitalarios y fue un estudio realizado por dos países. Fundamentalmente lo llevaron a cabo en Estados Unidos y Canadá. Hablar un poco acerca de la historia de la diabetes como tal. Como ya lo hemos hablado previamente, hace 100 años la diabetes era una enfermedad mortal, refiriéndonos a la diabetes mellitus tipo 1, y en 1915 surgió un tratamiento que para su tiempo fue lo máximo que podía ofrecer la medicina. Ese tratamiento consistía en las famosas dietas de ayuno para las personas con diabetes mellitus tipo 1 y fue un tratamiento que propusieron Frederick Madison Allen y Elliot Proctor Joslin. Fue el mayor avance que hubo en la medicina hasta 1915. Era la única opción para las personas con diabetes tipo 1. Sin embargo, posterior al descubrimiento de la insulina, pudo cambiarse esto de forma radical. ¿Por qué evaluar los beneficios del control intensivo? Porque antes del descubrimiento de la insulina en 1921, las personas podían vivir pocos meses o años después de ser diagnosticados. Posteriormente, la esperanza de vida de las personas con diabetes mellitus tipo 1 después del descubrimiento de la insulina pasó a ser una enfermedad crónica y no una sentencia de muerte como lo había sido en años previos.
En 1922, Leonard Thompson, que fue el primer humano en recibir insulina, la cual era canina, porque hay que recordar que la insulina fue descubierta en islotes de Langerhans en perros, tuvo un avance impresionante y una recuperación que parecía milagrosa, porque no tenía ningún precedente para la época. Entonces, en este caso, al volverse una enfermedad crónica, las personas con diabetes ya no vivían solamente un año o pocos meses, sino que vivían bastante más tiempo, de tal manera que al vivir más tiempo comenzaban a tener complicaciones crónicas. Y bueno, los médicos notaron que estas aparecían aproximadamente 5 o 10 años posterior al diagnóstico. Por lo tanto, postularon una hipótesis llamada hipótesis de la glucosa. En esta encontraron que cuando se mantenían niveles de glucosa más o menos fisiológicos en perros con diabetes, estos desarrollaban menos complicaciones que aquellos perros con diabetes que tenían cifras de glucosa marcadamente más elevadas. De ahí que surgió la pregunta: si esto funciona en perros, ¿aplicará también para personas? De tal manera que el estudio de SST se planteaba precisamente comparar en personas con diabetes mellitus tipo 1 el tratamiento intensivo versus el tratamiento convencional. Entendemos por tratamiento intensivo como aquellas personas que se aplicaban 3 o más dosis de insulina por día o que utilizaban una bomba infusora, que tenían controles de glucosa 4 o más veces al día, es decir, estaban dispuestos a monitorizarse por lo menos 4 veces por día. Tenían un plan de alimentación personalizado y asistían a citas de control con el médico, con el educador en diabetes, de manera bastante frecuente. En contraparte, las personas sometidas a tratamiento convencional recibían 1 o 2 inyecciones de insulina por día, estaban dispuestas a monitorizarse 1 vez al día sus niveles de glucosa plasmáticos y sus controles médicos eran de forma esporádica, refiriéndonos a cada 3 o 4 meses. Posterior a los 10 años de seguimiento, se encontró que el tratamiento intensivo y las complicaciones crónicas en personas que lograban una disminución de la hemoglobina glucosilada de 2%, solamente disminuyendo la hemoglobina glucosilada 2%, se disminuía el riesgo de retinopatía hasta en un 75%. Por otro lado, el riesgo de nefropatía se disminuía hasta en un 60% y el riesgo de neuropatía hasta en un 50%. Se encontró dentro de la prevención secundaria que en personas que ya presentaban retinopatía de leve a moderada, que al tener un mejor control de la hemoglobina glucosilada, teníamos un avance más lento a otras etapas de daño en la retina, comparado con el grupo que tenía tratamiento convencional, en el cual se presentó la retinopatía de leve a moderada hasta en un 54% de los casos. Dentro de las complicaciones agudas, el control intensivo encontraron que existía un incremento en el número de las hipoglucemias no severas y que por lo tanto no hubo un impacto en la mortalidad. Esto debido a que las personas estaban dispuestas a monitorizarse por lo menos 4 veces al día, así que podían realizar ajustes en caso de una hipoglucemia. Además, las personas con el grupo intensivo se les daban pautas de educación bastante más frecuentes, que fue uno de los puntos que influyeron en que no se presentara un aumento en la mortalidad. Posteriormente al estudio DSST hicieron un estudio en el cual participaron la mayoría de las personas que habían participado en el DSST. Este estudio fue llamado EDIC. Este estudio está enfocado a la epidemiología
de las complicaciones e intervenciones en diabetes. Este estudio prospectivo inició en 1993 al finalizar el estudio DSCT y prácticamente la mayoría de las personas participantes en el DSCT se enlistaron para participar en el estudio EDIC. En este, el objetivo era evaluar la incidencia de factores de enfermedad cardiovascular, infartos o enfermedad cardiovascular, así como complicaciones crónicas entendidas como nefropatía, neuropatía y retinopatía. Adicional, se propusieron evaluar el costo-eficacia del tratamiento en control intensivo. Es decir, este estudio fue un poco más allá porque adicionalmente contemplaron factores de riesgo cardiovascular, así como la evaluación del costo-eficacia del tratamiento intensivo. ¿Qué tanto vale la pena realmente si lo vemos desde el punto de vista costo-eficacia? Se encontró que las personas que estuvieron en el grupo de control intensivo de la diabetes tuvieron un menor riesgo de enfermedad cardiovascular hasta en un 42%. El riesgo de infarto agudo al miocardio no fatal o muerte asociada a otras causas cardiovasculares fue 57% más bajo y, por lo tanto, la recomendación del control intensivo en los niveles de glucosa y de hemoglobina glucosilada se aceptó que disminuía el riesgo de complicaciones crónicas en diabetes mellitus tipo 1 y a partir de este punto comenzaron a utilizar esta misma recomendación para personas diagnosticadas con diabetes mellitus de tipo 2. Sin embargo, faltaban estudios como tal que estuvieran realizados en población con diabetes mellitus tipo 2. La respuesta llegó del otro lado del océano a través de un estudio llamado UKPDS o Estudio Prospectivo de Diabetes del Reino Unido, por sus siglas en inglés. En este estudio, que fue un estudio prospectivo, el cual se llevó a cabo en un periodo de 20 años, desde 1977 y los resultados se publicaron en 1997, es el estudio más grande que se haya realizado sobre diabetes mellitus, en el cual el objetivo era evaluar el impacto de un control intensivo en población de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Hay que recordar que el estudio DSCT fue realizado en una población con diabetes mellitus tipo 1 y bueno, el UKPDS tiene una muestra que es mucho mayor en comparación con el DSCT, pero hay que considerar que la diferencia epidemiológica entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es grande, siendo más frecuente la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, la muestra fue mayor. En este estudio participaron 23 centros de atención del Reino Unido y tuvo un costo de más de 20 millones de libras esterlinas a través de estos 20 años que duró el estudio. En este participaron más de 5,000 personas, las cuales fueron también divididas en dos grandes grupos. Personas con tratamiento intensivo que se les daba fundamentalmente tratamiento intensivo con insulina, mientras que en el grupo de tratamiento convencional se encontraban personas con diabetes tipo 2 tratadas a través de fármacos orales, más particularmente las sulfonilureas o secretagogos de la insulina. Dentro de las conclusiones del estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido, ¿qué fue lo que encontraron? Que el control intensivo de la diabetes mellitus tipo 2 reduce la retinopatía hasta en un 25% de los casos y previene la disminución de la agudeza visual hasta en un 50% de los casos. Por otro lado, un buen control de la diabetes tipo 2 se asocia con la reducción de la nefropatía hasta en un 33% y una disminución de la muerte cardiovascular hasta en un 35%. Como pueden observar, estas cifras son menores en comparación con los beneficios del control intensivo en diabetes mellitus
tipo 1. Hay que considerar que la fisiopatología de la diabetes tipo 2, como se vio en el tema, empieza 10 años previos al diagnóstico, de tal manera que para el momento del diagnóstico muchas personas con diabetes tipo 2 ya pueden tener cierto daño por retinopatía, nefropatía o incluso neuropatía. Por lo tanto, las cifras parecían menos espectaculares en comparación con el estudio DCCT y el EDIC que fueron realizados en población con diabetes tipo 1. Conclusiones del estudio UCAPDS. El tratamiento intensivo de la diabetes mellitus tipo 2 nos ayuda para alcanzar y mantener un nivel de hemoglobina glucosilada de alrededor de 7%. Sin embargo, este estudio abrió luz a que existen otros factores que anteriormente no habían considerado, en el cual influyen de manera bastante importante en la evolución de las personas con diabetes mellitus tipo 2 en este caso. Estos factores que antes no habían contemplado son el peso corporal, el nivel de tensión arterial, así como los niveles de lípidos en sangre, más particularmente el nivel de colesterol y triglicéridos. De tal forma que para estudios subsecuentes estos factores deberían ser tomados en cuenta. Fue una de las conclusiones adicionales del UCAPDS. ¿Sí? Otra de las situaciones fue que la metformina es uno de los medicamentos de elección en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 y obesidad, debido a que es un insulino sensibilizador y esta biguanida, que ha sido utilizada desde hace bastante tiempo, sigue siendo un tratamiento confiable en este tipo de población, diabetes mellitus tipo 2 con obesidad. Terminamos la parte de los estudios que se enfocaron fundamentalmente en un control intensivo de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada. A partir de este momento vamos a tomar nuestro primer receso para continuar con el tema. Bien, continuemos con el tema. Ahora vamos a hablar de un estudio que es el estudio ADVANCE. Este estudio retomó algunas de las enseñanzas de UCAPDS acerca de que existen factores adicionales al control glucémico que pueden influir en la evolución de la diabetes mellitus. El estudio ADVANCE es un estudio prospectivo que se llevó a cabo en 215 centros en 20 países durante 8 años. ADVANCE es un acrónimo para Acción en Enfermedad Vascular y Diabetes. En este estudio participaron países básicamente ubicados en Europa, en Asia, en América Latina y en Norteamérica. En este estudio fundamentalmente el objetivo era estudiar el efecto de bajar el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 hasta fijar una meta de hemoglobina glucosilada de 6.5% y determinar el impacto de esta disminución sobre los eventos vasculares mayores. La población de este estudio estaba formada por 11.140 pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 entre los 30 y los 55 años de edad, con antecedentes previos de una enfermedad vascular. Aproximadamente 58% de la muestra eran hombres y la media de hemoglobina glucosilada era de 7.5%. Esta población también se dividió en dos grandes grupos: aquella que recibía el tratamiento intensivo, en la cual recibían terapia hipoglucemiante con una hemoglobina glucosilada objetivo de 6.5%, así como el grupo de tratamiento convencional, en los cuales la terapia hipoglucemiante, el objetivo era una disminución de la hemoglobina glucosilada a 7%. Dentro de este estudio encontraron
al igual que en los estudios previos, el UKPDS, EDIC y DSST, que un buen control glucémico genera un concepto muy interesante llamado memoria metabólica, la cual ayuda a retrasar la aparición de complicaciones microvasculares en personas con diabetes mellitus tipo 2. Otro de los puntos importantes es que el control glucémico intensivo incrementa las complicaciones agudas, particularmente la hipoglucemia. El concepto de memoria metabólica, si no lo habían revisado antes, hace referencia a la evolución de los primeros 3 a 5 años de la diabetes mellitus, debido a que estos van a tener un impacto en la evolución en el mediano largo plazo para las personas que padecen esta enfermedad. Y se ha encontrado que las personas con diabetes que son muy bien controladas los primeros 3 a 5 años van a tener una evolución mucho más favorable, aun cuando en el futuro pudieran no tener un control tan estricto de sus niveles glucémicos. Otro punto importante es que, pese a que hubo un mayor número de hipoglucemias, el grupo de tratamiento intensivo no mostró niveles significativos de mortalidad debido a esas complicaciones. Por lo tanto, se determinó que el control glucémico intensivo no tuvo ningún beneficio sobre las complicaciones macrovasculares, aunque se determinó que sí tuvieron una mejoría en la prevención de la nefropatía. Otra de las conclusiones importantes: en personas con diabetes mellitus tipo 2 que tienen una evolución larga y un mal control metabólico, no se recomienda un control intensivo debido a que incrementa el riesgo de hipoglucemia, aunque no de mortalidad. Esto fue mucho más marcado en personas entonces mal controladas y de larga evolución. Otro estudio realizado en población con diabetes es el estudio ACCORD. Este estudio, tomando elementos de los estudios anteriores, del ADVANCE y de los previos, fue un estudio prospectivo que estaba programado para 10 años en 77 centros de Estados Unidos y Canadá. El objetivo de este estudio ACCORD era determinar si un control glucémico intensivo, en el cual la intención era llevar la hemoglobina glucosilada por abajo de 6%, al compararse contra un tratamiento convencional en el cual la hemoglobina glucosilada estuviera en niveles de 7 a 7.9%, mejoraba los resultados cardiovasculares en personas con diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular incrementado. En este estudio tuvieron una muestra de 10.251 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, es decir, eran personas que presentaban microalbuminuria, algún grado de hipertrofia ventricular izquierda, así como un nivel de creatinina de hasta 1.5 miligramos sobre decilitro, es decir, ya una disminución de la tasa glomerular, y una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 7.5%. En este estudio dividieron la población en dos grupos, de 40 a 79 años con un antecedente previo de enfermedad vascular o de 60 a 79 años sin un antecedente de enfermedad vascular previo. Dentro de este estudio encontraron algunas situaciones que no se esperaban. Encontraron que entre las personas con un tratamiento intensivo presentaron un riesgo elevado de mortalidad. De hecho, presentaron una incidencia de 3 muertes por cada 1,000 participantes al año. De tal manera que se encontró que el tratamiento intensivo redujo el número de eventos cardiovasculares no fatales.
Pero, de manera paradójica, se encontró que las personas con un tratamiento intensivo y un mejor control, si presentaban un evento cardiovascular, era mucho más probable que este fuera mortal. De hecho, este estudio fue detenido antes de que pasaran los 10 años para los cuales estaba programado, debido a la alta prevalencia de mortalidad en personas con tratamiento intensivo. Una de las enseñanzas del estudio ACORD entonces para la cuestión de la educación en diabetes es que las personas que padecen diabetes mellitus, que están con una edad avanzada, una evolución larga y un mal control metabólico, se desaconseja tratar de establecer un control intensivo debido a que incrementa por un lado el riesgo de hipoglucemias y por otro lado incrementa el riesgo de muerte asociada a situaciones de riesgo cardiovascular. De tal manera que sí es muy importante enfatizar en el control para la diabetes mellitus. Debe ser intensivo en población con poca evolución. Cuando tienen larga evolución puede ser contraproducente. Otro estudio importante es el estudio Steno 2 realizado precisamente en este centro para personas con diabetes. Este estudio fue un estudio prospectivo que duró casi 8 años, en el cual se plantearon determinar si una intervención intensiva, pero desde una perspectiva multifactorial, que no solamente se limitaba a la glucemia, sino además incluía otros factores como la tensión arterial, así como la lipemia, en personas con diabetes mellitus tipo 2, en efecto puede disminuir el riesgo cardiovascular. En este estudio participaron 160 personas con diabetes mellitus tipo 2 que tuvieran microalbuminuria persistente. Los dividieron en dos grandes grupos, en tratamiento intensivo y tratamiento convencional. En el grupo de tratamiento intensivo, el objetivo era reducir la hemoglobina glucosilada por abajo de 6.5%. Por otro lado, en el tratamiento convencional se consideraba la meta de 7% o menos. Cabe resaltar que ambos grupos estuvieron tratados con fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como aspirina, independientemente de si pertenecían al grupo de tratamiento intensivo o al grupo de tratamiento convencional. Las conclusiones de este estudio demostraron que las personas con diabetes mellitus tipo 2 que recibieron un tratamiento intensivo tuvieron un riesgo mucho más bajo para desarrollar complicaciones micro y macrovasculares, aproximadamente 60% menos que aquellos que tenían un tratamiento convencional. Dentro de este estudio Steno 2 encontraron que menos del 20%, es decir, una de cada 5 personas, pudieron llegar a una hemoglobina glucosilada igual o menor a 6.5%. Sin embargo, la mayoría de las personas, hasta un 70%, alcanzaron el objetivo de control de la tensión arterial, así como los lípidos. Encontraron que los beneficios del tratamiento intensivo en cuanto a prevención cardiovascular siguieron presentes a largo plazo. Incluso 13 años después de la intervención, notaron que existían beneficios en cuanto a prevención de complicaciones cardiovasculares, incluso cuando los niveles de hemoglobina glucosilada volvieron a elevarse, y que al final, para el grupo de tratamiento intensivo y convencional, el nivel de hemoglobina glucosilada era de aproximadamente 8%. De tal manera que la prevención estuvo asociada en parte a un buen control, no solamente de los niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada, sino a un buen control en los niveles de tensión arterial, así como un control adecuado en los lípidos en sangre. Bien,
A partir de este momento tomamos nuestro segundo receso antes de continuar. Para finalizar el tema sobre los estudios en diabetes mellitus, vamos a empezar ahora a hablar de estudios bastante más recientes. Particularmente tenemos el estudio Down 2, que es un estudio que es bastante más integral debido a que abarca no solamente la parte del control metabólico que ya abordaron otros estudios, sino que el estudio Down 2 se enfocó en actitudes, deseos y necesidades alrededor de la diabetes mellitus. Parte del enfoque que maneja este programa es que fue un estudio prospectivo, interdisciplinario, multinacional, en el cual participaron 17 países alrededor de 4 continentes. Este estudio fue publicado en el año 2011 y su objetivo era evaluar cuáles son los elementos que obstaculizan o facilitan en potencia un control activo y el éxito de la diabetes a través de 3 grupos que están involucrados: las personas que viven con diabetes, los familiares o cuidadores de las personas con diabetes, así como los proveedores sanitarios de las personas con diabetes mellitus. Entonces, este estudio marcó un parteaguas debido a que no solo se enfocó en las personas como tal con la condición, sino que además involucró a cuidadores y a personal de salud relacionado. En este estudio participaron 16.100 personas, de las cuales más de la mitad son personas con diabetes, más de 2.000 personas que son familiares o cuidadores de personas con diabetes y casi 5.000 profesionales de la salud involucradas en el control de personas con diabetes. De tal manera pues que incluyó 2 grupos que previamente no eran tomados en cuenta a la hora de realizar este tipo de estudios. Dentro de este estudio se incluyeron 900 personas por cada país, de las cuales 500 tenían que ser personas con diabetes, entre las cuales 80 tenían diabetes tipo 1 y el resto personas con diabetes tipo 2, divididas entre personas que estuvieran con insulinoterapia o con medicación excluyendo la insulinoterapia, y aquellas que tenían solamente cambios en el estilo de vida. Por otro lado, incluía a cada país 120 personas que fueran familiares o cuidadores de las personas con diabetes y aproximadamente 280 personas profesionales en la atención de las personas con diabetes, de las cuales aproximadamente 120 eran médicos generales, así como de primer contacto o médicos internistas. Por otro lado, 80 que eran endocrinólogos, diabetólogos o personas que estuvieran alguna subespecialidad relacionada con el control de la diabetes. Y el resto eran básicamente enfermeras, educadores en diabetes, así como asistentes médicos y dietistas o nutricionistas. Dentro de este estudio se encontró que las personas que viven con diabetes mencionan que en muchos aspectos de la vida diaria se ven afectados de forma negativa debido a su condición, que es la diabetes. Hasta un 62% de las personas que viven con diabetes sienten que esta afecta de manera negativa su salud física. Casi la mitad de las personas mencionan que la diabetes afecta de forma negativa su bienestar emocional,
Casi la misma cantidad de personas dicen que la diabetes afecta de forma negativa a sus finanzas, mientras que hasta 4 de cada 10 personas mencionan que tienen alguna situación con algún otro medicamento que tengan que tomar y que sienten que la diabetes afecta la forma como pueden tomar sus medicamentos. Casi 4 de cada 10 personas mencionan que la diabetes afecta incluso sus tiempos libres, es decir, sus periodos de ocio, y casi 40% mencionan que la diabetes ejerce un efecto negativo sobre sus labores académicas o sobre su vida laboral. De tal manera que si nos enfocamos al estudio o al análisis de la población mexicana, hay algunos puntos importantes que señalan de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes. México es el lugar número 6 en cuanto a población con diabetes mellitus. Aproximadamente hablando, 11 millones de personas en México padecen diabetes y la prevalencia se ha incrementado desde un 6.7% hasta un 15.6% en el año 2012. Esto con base en las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes. Si utilizamos las referencias locales de la Secretaría de Salud, tenemos que la ENSANUD 2016 refiere que en México existe un 9.6% de personas con diabetes mellitus, un número inferior al que reporta la Federación Internacional de Diabetes. Solamente puntualizar que el porcentaje depende mucho de la fuente que estemos consultando. Otro de los puntos importantes es que solamente 1 de cada 5 personas que vive con diabetes en México tiene acceso a información y educación adecuadas acerca de su condición de vida. Y la diabetes es una de las causas de muerte más importantes de nuestro país. Aproximadamente 80,000 defunciones al año asociadas a esta condición. Por otro lado, uno de los puntos importantes es que los resultados al hacer una recolección de la percepción de las necesidades, no solo de las personas con diabetes, sino de los involucrados, pueden apoyar a tener una mejor comprensión de el día a día de esta enfermedad y obviamente pueden ayudarnos a determinar cuáles son los elementos que facilitan un buen control y aquellos que pueden representar una barrera para alcanzar las metas de control entre las personas que viven con diabetes. De todos los estudios que hemos mencionado, ¿qué conclusiones podemos llegar? Número 1. La mejoría del control glucémico entre las personas con diabetes debe ser uno de los primeros objetivos. Otro punto importante, el control glucémico estricto disminuye y retrasa las complicaciones microvasculares independientemente de si es diabetes tipo 1 o tipo 2, así como del tratamiento empleado. Un control estricto reduce y retrasa complicaciones microvasculares, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. Otro punto importante, la insulinoterapia intensiva disminuye la morbimortalidad cardiovascular en personas que viven con diabetes mellitus tipo 1. Otro es que la intervención multifactorial sobre los niveles de glucosa, así como otros factores de riesgo, disminuye de manera significativa la morbimortalidad cardiovascular entre las personas que viven con diabetes mellitus tipo 2. Uno de los tópicos es que los consensos más recientes recomiendan tratar de alcanzar un nivel de hemoglobina glucosilada
de entre 7 y 6.5% en la mayoría de las personas con diabetes mellitus. Sin embargo, un punto importante es que las personas en quienes debemos buscar un control estricto son personas que tienen larga expectativa de vida, es decir, personas jóvenes, personas que no tienen complicaciones o con escasas comorbilidades, así como un riesgo bajo para hipoglucemias. Se podría plantear como meta una hemoglobina glucosilada de hasta 6%, siempre que los individuos reúnan las condiciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, nos encontramos que entre las personas que tienen mal control, un proceso de evolución crónica, no es recomendable un control estricto debido a que podría no solo no aportar beneficios, sino aumentar el riesgo cardiovascular. Bien, esta sería la última diapositiva. Con esto damos fin al tema de los estudios de diabetes mellitus. Muchas gracias. Bien, como hemos visto a través de este tema, existen aspectos fundamentales dentro del control de la diabetes mellitus, además de la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Tales factores como la tensión arterial, los niveles de colesterol plasmáticos, los niveles de triglicéridos, ejercen un papel fundamental en la prevención y, cuando ya existe como tal la complicación, en hacer que sea mucho más gradual el avance de este tipo de complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares. Adicionalmente, a través del estudio Down-2, pudimos ver la importancia de la percepción que tienen las personas que viven con diabetes, así como los cuidadores y familiares de las personas con diabetes, además de los profesionales que proveemos la atención a las personas que viven con diabetes. Esto nos permitirá día a día desarrollar una visión global de tal manera que tengamos en cuenta una atención mucho más amplia, ¿sí? Y no perder de vista que no estamos ante una hemoglobina glucosilada, no estamos ante perfiles de glucosa en sangre, no estamos ante niveles de tensión arterial o niveles de lípidos o bioquímicos, no estamos ante la persona que tiene retinopatía o nefropatía o neuropatía o que quiera bajar de peso o de síndrome metabólico. Estamos ante un ser humano que tiene deseos y tiene necesidades como todos nosotros, y finalmente eso nos permitirá un manejo mucho más integral y a la vez más eficaz para las personas que acuden en busca de atención. Muchas gracias, esperemos que hayan aprendido a través de este módulo y quedamos en espera si existen dudas o comentarios.